cuando estás en otro lugar y compartes con gente que viene de universidades como Tel Aviv, universidades de Brasil, universidades de Oporto, de otros lugares, y ves que el nivel de formación que uno lleva de la UCLA pues es bueno. Y siéntanse orgullosos y ríndanle honor a ese orgullo de ser familia UCLA. Y recuerden que no es el título que realza a la persona, sino la persona quien realza el título. Y una de las mayores armas que podemos tener, como bien les decía el profesor Julio, es el estudio. Estudien, sueñen en grande, con los pies en la tierra y mirando a la luna. ¿Okay? Que todo se alcanza. Como les digo, hubo un momento en que nosotros estuvimos sentados allí, en ese lugar, y soñamos y veíamos como casi imposible estar en este rol. Y hoy nos toca a veces roles complejos de no solo estar aquí, sino representar al Estado, representar a la UCLA, en otras universidades, en otros países, en congresos nacionales, internacionales. Y eso es gracias a ese esfuerzo que empezó cuando estábamos con ustedes. Así que no lo vean lejos, no lo vean inalcanzable, disfrútenlo, estudien, trabajen por esas metas y ustedes van a ver que lo logran. Siguiente. Bueno, nuestra facultad, el siguiente. Esto es un pequeño dossier de lo que, bueno, hemos hecho aquí, y todo gracias, como le dije, a las bases que nos llevamos de acá. Altamente agradecido con los profesores del Departamento de Anatomía Macroscópica por la oportunidad de compartir con ustedes. Tal vez, como le dijo el profesor Julio, mi visión no es tan anatomista pura, pero sí, desde que estudiaba yo quedé enamorado de un libro, El Moore, que era anatomía con inclinación clínica, con bases clínicas, con aplicación clínica. Y bueno, como les digo, yo lo que voy a tratar de darles un overview de lo que es el bloque de corazón y grandes vasos. Algo importante, que nunca una clase magistral puede sustituir un libro. ¿Okay? Nosotros lo que le vamos a dar es una bitácora para que ustedes sigan esa ruta, el GPS de qué es lo que tienen que estudiar y desarrollar, que lo vayan a los libros, tomen el programa o tomen los puntos importantes y desarrollen esos puntos, que es para toda la vida. Parece, a veces uno dice, y tanta teoría, tanta cosa, ¿de qué me sirve? Pero esto es, bueno, yo porque mi pasión es el corazón, y los grandes vasos, todo lo que sea corazón, arteria y vena. Pero ustedes van a ser médicos y todos los días van a evaluar a un paciente. Todos los días van a colocarle un estetoscopio en el tórax y van a oír los ruidos cardíacos. Y eso tiene que ver con anatomía, con saber qué están oyendo, por qué lo están oyendo, por qué se produce. Entonces, cuando estudien con esa visión de que tiene una aplicación. No vean como algún marco teórico fastidioso que se les va a olvidar en el semestre que viene, ya no van a recordar nada. El corazón tiene que aprendérselo para toda la vida, y todos los demás órganos y todo lo demás de anatomía, porque lo van a aplicar cada vez que estén con un paciente. Y recuerden que el mayor examen que uno tiene, el más difícil, es tener un paciente enfrente. No solo el examen para pasar una materia, sino que piensen que después ustedes van a tener todos los días, no uno, varios exámenes, porque van a haber varios pacientes. Y cada paciente va a ser un reto al conocimiento, al raciocinio, a las bases que se llevaron y a lo que aprovecharon de cada materia, de cada profesor. Tienen excelentes profesores, no pierdan esa oportunidad. Siguiente. Como bien les decía, algo con lo que estamos luchando los profesores es que nuestros estudiantes no se gradúen como médicos Google, sino que sean médicos que revisen los libros,
solo las guías, sino los libros. No sabemos qué va a dar más allá, presumimos que no va a ser algo muy bueno alguien que se forme solo buscando información en Google. ¿Okay? Entonces, son libros textos, sobre todo en el área de anatomía, que tienen años funcionando, tienen años con descripciones anatómicas maravillosas y que ahí es donde está el conocimiento, ¿okay? Donde está el conocimiento verdadero, no como le puede llegar un poquito distorsionado dependiendo de la fuente que ustedes busquen en Google. Entonces, el mensaje: nunca vayan a sustituir sus libros clásicos de anatomía por buscar algo en Google, una imagen, algo. ¿Okay? Llévense esa bitácora que les vamos a tratar de dar para que la desarrollen con sus libros. Es el mejor consejo inicial, después le vamos a dar otro. ¿Sí? Bueno, yo sé que tal vez el profesor Fran les habló de esto, pero recordar que anatomía es una ciencia que se dedica al estudio de la estructura de los seres vivos mediante la observación y el examen de órganos, tejidos y sistemas del cuerpo. Entonces recuerden que vamos a observar órganos, tejidos, funcionalismo. Siguiente. Así Aristóteles, fíjense que ya antes de Cristo él describe el corazón como el órgano más importante del cuerpo. En la jerarquía funcional siempre lo catalogaron como que era el principio de la vida. Siguiente. Y no fue sin más el gran médico de los gladiadores, siguiente, Galeno, quien tuvo una gran influencia en el Imperio Romano, porque al ser médico de los gladiadores pues le tocó atender mucho trauma quirúrgico, y eso le permitió afianzar y profundizar conocimientos anatómicos importantes que posteriormente describe. Hizo descripciones topográficas de órganos, situó el corazón como el lugar más importante en la jerarquía funcional, y siempre decimos corazón como principio de la vida. Siguiente. Fue hasta que William Harvard hizo la primera descripción correcta del aparato circulatorio, fue el que describió por primera vez que había un retorno venoso, que la sangre partía del corazón, llegaba a los tejidos y debía regresar de los tejidos al corazón. Siguiente. Y fue Besalio quien fue considerado el padre de la anatomía moderna, porque realiza descripciones anatómicas basadas en disecciones y autopsia de cadáveres. Como ven, da inicio a lo que fue o a lo que es la práctica anatómica real: disecciones, evaluación en cadáveres, evaluación directa de órganos. Siguiente. Posteriormente lo escribe en un libro que lleva su nombre, o llevó su nombre, y plasmó todas esas experiencias en disecciones y observaciones de órganos. Siguiente. Pero fíjense que es algo interesante, que el corazón no estuvo solo en el estudio médico, sino que también en el arte. Siguiente. Y así Leonardo da Vinci también se vio entusiasmado a estudiar ese órgano maravilloso y dejó bocetos de descripciones anatómicas precisas que hoy en día tienen concordancia con lo que vemos hoy en día de ese órgano maravilloso. Entonces fíjense que dentro de todo no solo está ligado al funcionalismo del cuerpo, sino que también estuvo ligado en gran parte a la siguiente. Y entrando propiamente en lo que es la anatomía, qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a tratar de hacer ese GPS para ustedes, el GPS. Primero ver cuáles son las generalidades de este órgano maravilloso, el cual yo he denominado mi oficina porque es el sitio donde yo trabajo, donde yo me encuentro. La configuración externa, una configuración interna, un sistema valvular que son las válvulas cardíacas, el sistema de irrigación arterial que viene por las arterias coronarias, un sistema, así como llega por las arterias, retorna por las venas, ¿verdad? Un sistema de drenaje venoso, un tejido especializado de conducción, una conducción intrínseca del corazón, que es como decir el sistema de cableado interno de una habitación, de un área específica, y la inervación cardíaca que llega propiamente ya de los niveles medulares al corazón. Siguiente. Así pues, esta víscera maravillosa pues está ubicada aproximadamente en el centro del tórax, ¿ok? Está circundada o blindada por ambos pulmones en una situación que es llamada mediastino. Fíjense que esa situación le permite tener relaciones
diversos órganos, como es el sistema circulatorio de grandes vasos, sistema respiratorio a través de la tráquea, bronquio y bronquiolo, el sistema circulatorio mayor, como es la aorta torácica ascendente-descendente. Fíjense que él es tan importante que está protegido dentro de la jaula torácica, y si ubicamos una línea que divide el cuerpo en la mitad, él está discretamente más hacia la izquierda que la derecha, tiene caras anteriores, caras posteriores, que ya las vamos a ir describiendo, aurículas, ventrículos, una parte basal. Él tiene forma triangular con unos bordes, unas caras, tiene grandes vasos que nacen de él, que van a la circulación mayor o circulación corporal, y circulación menor o circulación pulmonar. Entonces, el esternón es un hueso importantísimo, que es la principal puerta de entrada a ese mediastino donde está ubicado el corazón. Fíjense que tiene un retorno mayor por venas cavas, atrio derecho, ventrículo derecho. Luego tiene un movimiento sincrónico, como lo vamos a ver, muy bien controlado, donde la sangre azul, pues, que es la sangre del retorno venoso, llega al circuito derecho, de ahí pasa a los pulmones, se oxigena. Fíjense cómo se oxigena, fíjense una relación importantísima, como el esófago se relaciona con la aurícula izquierda. Aquí están las venas pulmonares. Esto nos permite hacer estudios como el eco transesofágico para evaluar anatomía cardíaca y sobre todo anatomía valvular, pues, en su parte clínica. Pero fíjense, la base viene de anatomía, de saber que hay una relación directa entre el esófago y la cara posterior del atrio izquierdo, lo que permite hacer un estudio ultrasonográfico más directo. Fíjense como el corazón, pues, ubicado en esa zona media, que le vamos a ver que es el mediastino, protegido por la jaula torácica. Siguiente. Y bueno, así entramos en las generalidades. Entonces podemos decir que él es una estructura muscular hueca, tabicada y valvulada. Tiene forma de pirámide triangular, que tiene un vértice o ápice anterior izquierdo y una base posterior derecha. Esto sería la base cardíaca, esto es el ápice. Fíjense que la base va más hacia el lado derecho, y el ápice o la punta cardíaca va más hacia el lado izquierdo. El eje mayor es oblicuo de adelante a atrás, de derecha a izquierda. Y tiene un peso aproximado en el hombre de 300 gramos y en la mujer de 250 gramos. Esto pareciera no tener relevancia clínica, pero cuando estamos frente a condiciones clínicas como las cardiomegalias o crecimiento cardíaco, uno de los factores que tomamos en cuenta es el peso cardíaco. ¿Okay? Igual cuando vamos a hacer trasplante cardíaco, tomamos en cuenta, pues, el peso cardíaco para hacer compatibilidad del donante con el receptor. Siguiente. Y este es el eje, como les mencionaba, el eje va de derecha a izquierda, de adelante a atrás y de arriba a abajo. Siguiente. Entonces, fíjense, ese órgano maravilloso con esa sincronía que tiene entre el latido atrial y el latido ventricular. De él salen dos grandes vasos, la aorta y el tronco de la pulmonar. Tiene dos grandes vasos receptores, como son la cava superior, cava inferior. Estás reposando sobre el diafragma en un punto que llamamos el centro frénico, porque ahí llegan los nervios frénicos que lo inervan, el diafragma, y pasan por las caras laterales del corazón. Entonces, fíjense, a eso está ubicado en lo que mencionábamos como el mediastino. ¿Okay? El mediastino viene de la zona media. Fíjense, una parte central de la cavidad torácica situada entre las dos cavidades pleurales, derecha e izquierda, ¿okay? Comunicando hacia arriba con el cuello, entrando a esta zona a través del opérculo torácico o de la escotadura torácica, ósea, ¿no? Esa escotadura ósea para entrar en el tórax, a través del escotadura external, limitado abajo por el diafragma y por delante por el esternón, como les había mencionado, y atrás, algo importante, los cuerpos vertebrales. ¿Qué contiene? Contiene todas las vísceras torácicas excepto los pulmones. Los pulmones no forman parte del mediastino, forman parte del tórax, más no del mediastino. Topográficamente está dividido en un mediastino superior y mediastino inferior. El mediastino inferior, a su vez, es dividido en tres: mediastino anterior, medio y posterior. ¿Y qué es lo que los puntos de división? El pericardio, como vamos a ver. Siguiente.
Entonces, fíjense, esta es la ubicación mediastinal. Tenemos un mediastino superior, mediastino inferior. Si lo vemos en corte lateral, vemos que el mediastino inferior es dividido a su vez en mediastino anterior, medio y posterior, y el punto de división es el saco pericárdico. Lo que está por delante del saco pericárdico es mediastino anterior, ubicado conteniendo principalmente el timo. También en algunas literaturas lo pueden conseguir como celda tímica. Ya en adulto, cuando abrimos, lo que conseguimos son restos tímicos, salvo que estemos frente a alguna patología que provoque crecimiento. El timo normalmente involuciona, es más importante en la etapa infantil. Luego viene el saco pericárdico con el mediastino medio, donde está nuestra víscera cardíaca, y el mediastino posterior, lo que está por detrás del saco pericárdico y por delante de los cuerpos vertebrales. Siguiente. Entonces, fíjense este corte para mencionar lo mismo. ¿Qué contiene? Contiene el corazón con su estructura, y el mediastino superior contiene el origen de los grandes vasos, parte del esófago y parte de la tráquea. El mediastino anterior de ese mediastino posterior, de ese mediastino inferior, disculpen, es la celda tímica o los restos tímicos, mediastino medio corazón, y el mediastino posterior, pues que es el siguiente. El mediastino posterior, que lo que va a estar el esófago básicamente con la división traqueal. Esto es para que vean algo con lo que ustedes se tienen que ir familiarizando desde ya, aunque no estén en la parte clínica. Fíjense que lo que estamos hablando de mediastino, víscera cardíaca, cuando vean una placa, aunque ahorita no hayan visto clases de radiología, ya saben que lo que está en el medio es la víscera cardíaca y está en el mediastino. Y tiene más o menos esta silueta con un borde derecho, un borde izquierdo, una parte basal y un ápice. ¿Okay? Lo que vemos aquí es lo que llamamos el botón aórtico, el atrio izquierdo, del lado derecho la cava superior, aquí estaría la cava inferior, y estas son las divisiones bronquiales. La siguiente, fíjense que vemos y sabemos que es una placa de un hombre. Aquí al ver el tejido mamario sabemos que es una radiografía de tórax de una mujer. Entonces, fíjense que desde ya, desde su primera clase de anatomía cardíaca, ya pueden por lo menos ver una placa y ver que esta relación que llamamos cardiotorácica sea más o menos simétrica, donde el corazón no ocupe la mayor parte del tórax. Posteriormente en la parte clínica van a aprender a medirlo y ver que tiene una silueta cardíaca. Siguiente. Entonces, bienvenidos a la oficina. ¿Por qué la oficina? Porque bueno, es el sitio, como les dije, donde yo realizo mi trabajo, donde yo recibo a mis alumnos. Tengo grado de cirugía cardiovascular, tengo mis pasantes de pregrado de octavo semestre, de quinto año, y bueno, voy tratando de rotarlos para que entren en esa oficina donde los recibo a conocer esa maravillosa víscera cardíaca. La siguiente. Este es el sitio donde uno pasa más parte del tiempo, muchas veces más horas aquí que con la familia, que en casa. Siguiente. Para abordar el corazón. ¿Lo tienes ahí?
es lo que está acá por delante, es el pericardio fibroso, y este es el pericardio seroso, que a su vez tiene dos hojas, una hoja parietal que va a cubrir la parte posterior del pericardio fibroso, y una hoja visceral que es el epimiocardio que está en contacto con la víscera cardíaca. Allí hay un líquido, es el líquido pericárdico que se queda entre ese espacio virtual del saco pericárdico, entre la hoja visceral y la hoja parietal del pericardio seroso. Siguiente. Y una vez que abordamos, pues ya tenemos la víscera cardíaca, este es el centro frénico, aquí estamos viendo la aorta ascendente, estamos ahí mostrando lo que es la unión aortopulmonar, esta es la aurícula derecha con su orejuela, o el atrio derecho, como es llamado, el borde derecho del corazón, uniéndose acá a la fase diafragmática, y esta es la cara izquierda del corazón, que no se ve porque está del lado de la arteria coronaria descendente. Bueno, allá aquí está la arteria descendente anterior, este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. ¿Nos quedamos sin sonido? No, está bien, está bien. Bueno, y esto es para que vean ya que es el pericardio en una lámina, en una pieza anatómica. Esto sería el pericardio fibroso, la hoja más externa que envuelve el corazón. Ese pericardio fibroso, imagínense una bolsa de esas de automercado, una bolsa plástica. Esa parte plástica sería pericardio fibroso. Si dentro del pericardio fibroso metemos un globo, de esos globos de fiesta, ¿ok? Ese globo de fiesta sería lo que iría a simular un pericardio seroso. Imagínense que a ese globo introducimos el puño de la mano completo hacia abajo. La mano se va a ver envuelta por el globo. ¿Okay? Entonces van a ver dos hojas, una hoja del globo que está en contacto directo con la mano y una hoja del globo que está en contacto directo con la bolsa del automercado. Eso, la bolsa del automercado, como les dije, sería esto, fibroso. Y ese globo sería el pericardio seroso con una hoja parietal que está cubriendo la parte posterior de este pericardio fibroso, ¿ok? Y una hoja visceral que es lo que se adosa a la víscera cardíaca propiamente dicha, ¿ok? O es el epimiocardio. Entre ellos dos hay un espacio que es el llamado saco pericárdico o espacio virtual, que contiene aproximadamente 30 ml de líquido en condiciones normales, que es el líquido pericárdico, cuya función es evitar la fricción de la víscera cardíaca durante las contracciones cardíacas. Siguiente. Ese pericardio, a su vez, tiene unos medios de fijación para no tener movilización, como son unos ligamentos externo-pericárdicos. Fíjense que aquí estaría el esternón y hay unos ligamentos que unen esa cara posterior o la tabla posterior del esternón a la cara anterior del pericardio fibroso. A su vez, ese pericardio fibroso se une por una serie ligamentar a lo que sería el centro frénico del diafragma. Entonces, como ven, ya él está fijo, y al estar él fijo o contenido, pues él permite evitar que el corazón haga movimientos exagerados y se mantenga alineado. Esto es más o menos para que vean aquí lo que sería un corte, para que vean esa unión de las dos láminas pericárdicas con el pericardio fibroso. Ya lo vamos a ver mejor. Siguiente. Entonces, les decía, imagínense el globo, esta parte blanca sería el pericardio fibroso, que es esto que está acá, pericardio fibroso, y por detrás del pericardio fibroso está lo que les dije, el globo. Imagínense que el puño es el corazón. Entonces ese globo va a tener una parte que va a quedar en contacto con la cara posterior del pericardio fibroso, el cual va a ser la lámina parietal del pericardio seroso. Y la parte del pericardio seroso que queda en contacto directo con el miocardio es lo llamado epimiocardio y el pericardio visceral. Fíjense que entre ellos dos hay un espacio. Este espacio pues es la cavidad pericárdica propiamente dicha. Entonces fíjense, pericardio fibroso, la cara interna de este pericardio fibroso está tapizada por la hoja parietal del pericardio seroso. Y lo que es el miocardio
miocardio propiamente dicho está tapizado por la hoja visceral del pericardio seroso. Entre ellos dos está este espacio que es la cavidad pericárdica, que contiene líquido. En condiciones normales no debe ir más allá de 30 ml. Cuando ese líquido puede aumentar de manera abrupta por un trauma, una infección, una lesión, puede producir lo que se llama un taponamiento cardíaco, es decir, el corazón no tiene capacidad de expandirse, queda apretado dentro del saco pericárdico y puede llevar a una parada cardíaca en una situación de urgencia. Siguiente. Entonces, fíjense, esto es más o menos para ver lo mismo en una pieza anatómica, pericardio fibroso, de lado. Esto es usualmente muy frecuente, que hay que revisarlo para los exámenes, ¿ok? Es un nervio que baja de la cara lateral del pericardio, que es el nervio frénico. Fíjense que él está llegando a una parte del diafragma que es el centro frénico, ¿ok? Y él pasa del lado del pericardio. ¿Y cuál es la importancia? No solo que él permite la movilidad diafragmática, sino que es un punto anatómico de referencia cuando nosotros hacemos una cirugía cardíaca, un abordaje, bien sea por un evento traumático, que hacemos una toracotomía y abordamos el corazón, o cuando hacemos algún tipo de cirugía cardíaca mayor, tenemos que tener cuidado de no lesionar el nervio frénico. Entonces, fíjense la importancia, va en la cara lateral del pericardio fibroso. ¿Okay? Aquí cuando abrimos el pericardio, lo que está la cara interna de ese pericardio fibroso, que es esto, es la lámina parietal del pericardio seroso. ¿Okay? Y lo que queda cubriendo el miocardio propiamente dicho es la lámina visceral del pericardio seroso o epimiocardio. Y entre ellos dos la cavidad que contiene el líquido. Siguiente. Fíjense que aquí se ve bien, este es el saco pericárdico, vemos ventrículo derecho, vemos que entre los ventrículos derecho e izquierdo hay un surco anterior que es un surco coronariano, donde ya vamos a ver, van los vasos coronarianos descendentes anteriores y el sistema venoso de retorno hacia el corazón, ¿okay? Y aquí está la orejuela de la aurícula derecha, aquí estamos virando un poco el corazón hacia la derecha. Y vean la parte interna, fíjense, esta es la característica del pericardio normal, fíjense, una parte interna que sería la lámina parietal del pericardio seroso. ¿Sí? Siguiente. Para más o menos entenderlo mejor, este sería el miocardio propiamente dicho. Esta lámina que está aquí sería la lámina visceral del pericardio seroso, ampliamente adosada al miocardio, también llamada epimiocardio. Hay una cavidad, hay la lámina parietal del pericardio seroso y el pericardio fibroso. Entonces fíjense que el pericardio es una estructura bastante interesante y que permite la protección, entre otras cosas, protección del corazón, evita la fricción con los batimentos cardíacos, con los latidos cardíacos, evita la fricción del corazón, del miocardio y las aurículas sobre esa pared del pericardio, y ayuda a su vez a ser un medio de protección, de aislar el corazón o la víscera cardíaca del medio externo, protección contra infecciones, protección contra trauma. Siguiente. Y bueno, ese pericardio seroso, cuando nosotros hacemos una cardiotomía y hacemos extracción del corazón, van a quedar unos repliegues. Ese pericardio seroso forma dos repliegues muy importantes, uno a través de los grandes vasos como es aorta y tronco de la pulmonar, y uno que va bordeando las venas pulmonares, la vena cava superior, vena cava inferior, y forma un seno. El seno que pasa por detrás de los grandes vasos es el seno transverso del pericardio, es un punto de referencia y muy usual en cirugía cardíaca, lo usamos de rutina, ya van a ver más adelante cómo nos permite separar la aorta y individualizarla para poder hacer pinzamientos de la misma. Y si hacemos un levantamiento del corazón, levantamos la punta cardíaca, lo que nos va a quedar atrás, producto de ese repliegue del pericardio seroso, va a ser el seno oblicuo del pericardio. Entonces tenemos un seno oblicuo y un seno transverso. ¿Sí?
Acá lo pueden repasar, el seno transverso, el seno oblicuo. Fíjense que son repliegues de ese pericardio seroso alrededor del pedículo de los grandes vasos, en el caso del seno transverso, sobre la aorta y la pulmonar, y en el caso del seno oblicuo, sobre la desembocadura de la cava superior, cava inferior y las venas pulmonares. Siguiente. Entonces, ya vimos el medio de fijación, de protección de la víscera cardíaca. Ahora, ¿cómo es esa configuración externa clásica que van a ver en la literatura? Vamos a hablar que tiene 3 caras, 3 bordes, 3 surcos, una base y una punta o ápex. Dentro de las caras tenemos una cara anterior o esternocostal. En alguna otra literatura la pueden conseguir como esternocondral. ¿Por qué? Porque es la cara posterior del esternón con la unión con los cartílagos y las costillas, que está en contacto con la cara anterior del corazón, que está conformada mayormente por el ventrículo derecho. Ya lo vamos a ver en detenimiento. Una cara inferior o diafragmática que reposa sobre el diafragma, y una cara pulmonar derecha e izquierda, porque es la que está en contacto con las dos pleuras, la pleura derecha y pleura izquierda, ¿ok? Derecha e izquierda. Tenemos 3 surcos, un surco interventricular anterior que se une con el surco interventricular posterior, un surco auriculoventricular. Esos surcos son ocupados por vasos, ya lo vamos a ver. Tenemos una base del corazón, una punta. El corazón tiene una forma discretamente cónica, ya lo habíamos dicho, o triangular, perdón, con una base y una punta. Entonces la base es la unión atrioventricular, ella va hacia atrás, y la punta que va hacia adelante y hacia la izquierda. Esa punta o ápex del corazón, el nombre que van a conseguir más frecuente es el ápex, sobre todo a nivel de la parte clínica. En los libros anatómicos lo van a conseguir como la punta. El ápex también es muy frecuente que lo consigan, ¿ok? Usualmente, para que se lo aprendan desde allá, ven el mamilo, sobre todo en el hombre, más o menos a nivel del quinto espacio intercostal, cerca del mamilo. Por allí, en condiciones normales, debe estar la punta cardíaca, ¿sí? O el ápex cardíaco. Siguiente. Y bueno, aquí es más o menos un diseño para que vean lo que es la base, el vértice o la punta o el ápex, ¿ok? Una superficie o cara pulmonar derecha, cara pulmonar izquierda, una base que reposa sobre el diafragma, por eso se llama superficie diafragmática, una superficie anterior conformada básicamente por el VD, por el ventrículo derecho, y en menor proporción por el ventrículo izquierdo, y una base que es donde están los atrios por encima de la base. Siguiente. Entonces, lo que les mencionaba, cuando tenemos esta visión, que entramos en la cavidad pericárdica, lo primero que vamos a conseguir es ventrículo derecho. Hay un surco que está de lado, que es el surco interventricular anterior, conformado conteniendo la vena cardíaca magna y la arteria coronaria descendente anterior. Eso nos permite individualizar o ubicar lo que sería el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Cuando vemos el corazón por delante, lo que más vamos a ver es el ventrículo derecho. Tenemos que eviscerar un poco, y lo vamos a ver en una maniobra, para poder ver el surco interventricular con la descendente anterior y la parte del ventrículo izquierdo. La mayor parte del ventrículo izquierdo está hacia la cara posterior, látero-posterior, ¿ok? Y el ventrículo derecho básicamente anterior, con una porción que están de ambos ventrículos descansando sobre el diafragma, sobre el centro frénico, por eso se llama la cara inferior. Cuando estén en la parte clínica que estudien electro, es importante, y se van a recordar de las caras cardíacas, porque cada derivación del electro nos mide o nos permite evaluar caras cardíacas, y así alteraciones en esa cara ya nos permite asumir que estamos frente a un evento coronariano, una oclusión coronariana, bien sea de la descendente anterior, del territorio de la coronaria derecha, del territorio de la circunfleja, o descendente posterior, dependiendo de las alteraciones electrocardiográficas. Entonces, aquí tenemos una aurícula derecha con su borde pulmonar derecho. Esa aurícula derecha tiene una porción posterior, que es la aurícula propiamente dicha, y la orejuela derecha. La aurícula derecha la van a conseguir en la mayoría de los libros como el atrio derecho, y
tiene una prolongación que es la orejuela derecha en forma triangular que se va hacia la base de la aorta en su salida o su emergencia del ventrículo izquierdo. Esta es una visión posterior. Fíjense que el eje mayor de la aurícula derecha es en este sentido y la aurícula izquierda, el eje mayor es más horizontal, ¿ok? Este traverso horizontal. Fíjense que en la aurícula izquierda, esta es una visión posterior, tiene la desembocadura de las venas pulmonares y la cara posterior de la aurícula derecha, en ese seno venoso está la desembocadura de la cava superior, cava inferior, y esto es lo que le llamábamos la prolongación del atrio o orejuela derecha. ¿Sí? Siguiente. Disculpa, un momentico la de atrás. Aquí se ve bien, vamos a aprovechar de mencionarlo. Entre esa parte de seno venoso de la aurícula derecha y esa parte más corrugada, si ustedes ven, esta es lisa, esta es más corrugada, hay un surco, ¿ok? Eso es llamado, ven que es una pequeña depresión, es llamado el surco terminal o surco de His. Por dentro ese surco forma una cresta, que es la cresta terminal, ¿ok? Lo vamos a ver dentro de la aurícula. Pero ya por fuera, aquí ustedes pueden diferenciar una parte lisa de la aurícula derecha y una parte más corrugada de la aurícula derecha o del atrio, donde se prolonga conformando la orejuela derecha y lo divide ese surco terminal o surco de His. Siguiente. Es lo mismo que le veníamos mencionando, la parte apical, la parte lateral derecha, lateral izquierda, pulmonar derecha, pulmonar izquierda. Este es el origen de los grandes vasos. Usualmente no, de manera normal, la aorta es más posterior y la pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar es más anterior. La aorta nace fíjense que el ventrículo izquierdo está acá, pasa por detrás y sale por la aorta, el flujo sanguíneo. Mientras que toda la masa ventricular derecha está acá y eyecta la sangre a través de la vena a través de la arteria pulmonar, que se divide luego en dos ramas, derecha e izquierda, ¿ok? Y sale del ventrículo derecho. Siguiente. Cuando desde ya que ustedes empiecen a ver una persona, siguiente, empiecen a proyectar en ese paciente la víscera cardíaca. Entonces vean cómo está en la parte central del tórax, está en la cara posterior del esternón, en la unión esternocondral o esternocostal, más hacia la izquierda que hacia la derecha. Si trazamos una línea media acá, vemos que él va más hacia la izquierda que hacia la derecha. Está circundado por los dos pulmones. Siguiente. Y en él, pues como ya habíamos mencionado, a la aurícula y al ventrículo derecho, a la aurícula derecha llegan ambas cavas, luego ella tiene un orificio auriculoventricular que pasa al ventrículo derecho, igual en el atrio izquierdo, ahí llegan las venas pulmonares derecha e izquierda, tiene un orificio auriculoventricular izquierdo y el ventrículo izquierdo. Como si se fijan con detenimiento, la pared ventricular derecha es más delgada que la pared ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque el lado derecho del corazón está hecho para manejar volúmenes, mas no maneja presiones de manera adecuada. Mientras que el lado izquierdo del corazón, por eso es que desde el punto de vista académico se divide o se habla de corazón derecho y corazón izquierdo, está hecho para manejar presiones. Fíjense que el ventrículo izquierdo se contrae y es quien va a inyectar la sangre que va a recorrer todo el organismo hasta llegar al hálux y de ahí tiene que regresar nuevamente al atrio derecho por el sistema venoso. Siguiente. Esta es una manera en que ustedes ya pueden ir proyectando. Fíjense que les decía que la punta cardíaca se asocia más con el mamilo izquierdo y es para que tengan idea desde ya, cada vez que vean un paciente o vean una pieza anatómica, cómo van a proyectar la silueta cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier evento que suceda acá, ustedes pueden pensar desde ya que puede tener implicaciones cardíacas. La siguiente, fíjense que el corazón no solo se proyecta adelante, sino que en los espacios interescapulares también ese corazón se proyecta. ¿Qué quiere decir?
que si nosotros tenemos un paciente que tiene un evento traumático en la cara posterior, en el tórax posterior, puede tener implicación cardíaca, ¿okay? Porque puede lesionar alguna parte del corazón que también se está relacionando a ese espacio interescapular más hacia el lado izquierdo. La siguiente. Así, pues, para que vean, en cirugía de trauma nosotros tenemos un área de vigilancia, que cualquier lesión que va en esta área, que va desde la línea clavicular media hasta el reborde costal, ¿okay? O diafragmático, ambas líneas claviculares medias, pasando sobre la escotadura o la chafladura external aquí arriba, todo lo que ocurra en este espacio puede tener implicación cardíaca. Entonces se llama un espacio de cuidado, ¿okay? Fíjense que aquí hay una lesión. Siguiente. Entonces, lo que ocurra en este espacio puede tener implicación cardíaca. Fíjense que esta lesión, pues, en esta zona, pues tuvo una implicación a nivel del callado aórtico. Siguiente, o de la transición del callado hacia la aorta descendente. Este es un caso emblemático porque es uno de los pocos que nos llegan con vida, un paciente con una herida por arma de fuego de carga única, donde el proyectil se quedó alojado en la pared ventricular derecha en la fase diafragmática. El paciente se llevó a cirugía cardíaca, se colocó en bomba y se consiguió hacer la extracción del proyectil y salvar al paciente porque se cerró el orificio. Tuvo suerte que quedó inmerso en la pared ventricular derecha, que a pesar de ser más delgada que la pared ventricular izquierda, pues quedó alojado allí. Pensamos que el proyectil, pues un proyectil de bajo impacto, de baja frecuencia letal. Siguiente. Entonces, ¿cómo es la configuración interna? Como nos dicen, nos echa broma los cirujanos cardiovasculares, que somos los mecánicos de esa máquina, que tiene válvulas también, ¿okay? Entonces el corazón es un sistema de bomba, ¿okay? Para que lo aprendan desde ya, es un sistema de bomba que él aspira y eyecta sangre. Todo lo que aspira sangre es lo que viene del circuito pulmonar, y viene sangre desoxigenada de todo el cuerpo. Entonces, el lado derecho con el atrio derecho y el ventrículo derecho, el orificio auriculoventricular derecha, a través de las dos venas cavas reciben la sangre desoxigenada de todo el organismo. Esa sangre desoxigenada sale por la arteria pulmonar y va hacia los pulmones. En los pulmones ocurre el intercambio gaseoso, se vuelve a cargar de oxígeno, viene y se regresa al corazón, llega al atrio izquierdo a través de las venas pulmonares, pasa del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y es eyectado a todo el organismo para llevar nuevamente sangre oxigenada. Ocurre el intercambio oxígeno hacia los tejidos y luego esa sangre desoxigenada vuelve a hacer el circuito. Eso va a depender de qué, de la fuerza de fuelle que tenga ese ventrículo izquierdo para eyectar sangre y de la fuerza aspirativa que tenga el ventrículo derecho y el atrio derecho para aspirar la sangre hacia estas cavidades. Cuando ya estén en la parte clínica o en la parte de fisiología, van a ver los factores fisiológicos que permiten que la sangre que está en el pie regrese al corazón, como es la visa tergo, visa fronte, visa latere, ¿okay? La bomba muscular y el sistema valvular. No vamos a entrar en detalle de eso, pero ya eso lo van a ver creo que en quinto semestre en fisiología. ¿Okay? Entonces, esa parte es importante porque cómo esa sangre regresa nuevamente al corazón. ¿Sí? Siguiente. Entonces, fíjense la maravilla de esta víscera, pleno batido, y cómo hay una organización perfectamente cronometrada entre lo que es la relajación atrial, la contracción ventricular, la apertura valvular, la aspiración de sangre, pasando nuevamente hacia los pulmones, oxigenándose, regresando y siendo eyectada nuevamente a todo el organismo. Entonces, esta es la aorta, este es el atrio derecho por la orihuela derecha, este es el borde derecho del corazón, aquí estamos mostrando la unión entre aorta y el tronco de la pulmonar, ¿okay? Borde derecho, aquí está la cara diafragmática y de este lado va a estar oculto ya lo que sería el ventrículo izquierdo, después del lado izquierdo de la coronaria descendente anterior. Siguiente.
¿Okay? Esto es una visión, imagínense que hacemos un corte de esta manera y separamos las dos caras del corazón solamente para recordarles que el corazón es un órgano hueco y tabicado, ¿okay? Que tiene atrio derecho, ventrículo derecho, el septum interventricular, tiene un septum interatrial, ¿okay? Si este es el izquierdo, el ventrículo izquierdo, lo que quedó de este lado sería la otra parte del ventrículo izquierdo y esta es la otra parte del ventrículo derecho. Esta es parte de la orejuela que está aquí, la orejuela derecha, fíjense que quedó acá. ¿Okay? Siguiente, eso es solo para que vean cómo es esa organización perfecta. Entonces vamos a entrar a tratar de dilucidar cada uno de ellos, lo que es el atrio derecho. Siguiente, ¿qué son los puntos importantes donde tienen que tener atención? Que él tiene un surco terminal, como ya lo habíamos mencionado, ¿okay? Tiene ese surco terminal, es lo que divide el atrio propiamente dicho, o seno venoso, que está entre las dos venas cava, de la parte de la orejuela, que es una parte corrugada porque tiene una serie de músculos que le dan esa configuración. Tenemos esa cresta terminal por la parte interna, por la parte externa el surco terminal o surco terminal de His, el tubérculo de Lower, que es el punto medio entre las dos venas cavas en la cara interna, lo vamos a ver ahorita. Es una parte lisa, es una prominencia muscular que está allí. La válvula de Eustaquio, que es la válvula de la vena cava inferior, la válvula de Tevesio, que es la válvula del seno coronariano, que es el punto donde drena todo el circuito venoso cardíaco, es decir, la nutrición cardíaca de las coronarias drena a través de esta válvula, a través del seno coronario, que tiene una válvula que es la válvula de Tevesio. Tenemos un tendón de Todaro, un triángulo de Koch, unos músculos pectíneos, fosa oval y el anillo de Biot. Siguiente. Entonces, cuando hacemos un corte y analizamos lo que es el atrio derecho, vamos a ver que tenemos, lo primero que conseguimos es una depresión. Vemos esta parte, lo que quedaría aquí adentro es el seno venoso, que es la parte que une la desembocadura de las dos venas cava. Aquí, a este nivel, este rodete muscular sería el tubérculo de Lower. Y esto que está ya más interno sería el tabique interatrial, es decir, que está dividiendo el atrio derecho del atrio izquierdo. Allí vamos a conseguir una depresión que es la llamada fosa oval. Y esa depresión tiene un rodete superior que es llamado el limbo de la fosa oval o anillo de Bierce. Esto forma parte, es un remanente de la parte fetal cuando estamos en el desarrollo embrionario y fetal. Esto está abierto y permite la comunicación sanguínea entre el atrio izquierdo y el atrio derecho con la sangre que viene por la placenta, que es donde se va a oxigenar, porque los pulmones no están funcionando para ese momento. Entonces, posteriormente al nacimiento, por efecto presórico, esta hoja acaba adosándose aquí al septum interatrial y cierra y queda simplemente como una depresión que es llamada fosa oval. Cuando vemos la vena cava inferior que está desembocando en el seno venoso del atrio derecho, hay un repliegue semilunar que es llamada la válvula de la vena cava inferior o la válvula de Eustaquio. ¿Okay? Y delante de esa válvula de Eustaquio está el orificio del drenaje del seno venoso o seno coronariano, que es donde drenan las venas del corazón. Y él tiene una válvula que es la válvula de Tevesio. Si ustedes ven, bueno, aquí está el orificio auriculoventricular, donde se está insertando la válvula tricúspide, que es la válvula que está entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. Se dice tricúspide porque está conformada por 3 válvulas. Entonces, si ustedes con buena voluntad ven una pequeña proyección que hay acá de esta válvula, ¿okay? Esta proyección va a llegar acá y es lo que se llama el tendón de Todaro, una proyección fibrosa de estos elementos valvulares de la válvula de Eustaquio y válvula de Tevesio, que va a llegar hacia la base de inserción de la valva septal de la tricúspide. Entonces, él hace esto, el tendón de Todaro. ¿Okay? Entonces, esta proyección fibrosa de las valvas hacia la cara septal
del atrio es lo que se denomina el tendón de Todaro. Y por debajo de ese tendón de Todaro, pues aquí está el anillo de inserción de la válvula tricúspide. Entonces tenemos una parte que viene acá, una parte que viene acá y una base que lo va a formar la válvula del seno coronariano o la válvula de Teveso. Eso es el denominado triángulo de Koch. Ya ahorita vemos una imagen, la vamos a ver mejor. Hacia la punta de ese triángulo de Koch, la importancia es que viene parte del sistema de conducción donde está el nódulo atrioventricular. Como ven, les decía que el atrio derecho tiene una parte lisa, que es la llamada el seno venoso, y una parte corrugada, que es lo que da origen, fíjense, a la orejuela, ¿okay? La orejuela derecha. Esta parte corrugada son unas eminencias musculares que son los llamados músculos pectíneos. Entonces ya se aprenden que en la parte atrial hay una parte corrugada conformada por músculos pectíneos. Siguiente. Entonces fíjense, esto es para demostrar lo que les mencionaba, el triángulo de Koch. ¿Okay? Tendón no es más que la unión entre el tendón de Todaro, la base de inserción de la valva sectal de la válvula tricúspide y la base del seno coronariano con su válvula de Teveso. La importancia es que en el vértice de ese triángulo nosotros podemos ubicar el nódulo auriculoventricular y es un punto de referencia importante en la cirugía para evitar lesionarlo y dejar al paciente con un bloqueo, como vamos a ver más adelante. Entonces recuerden la fosa oval, esta es otra visión, fíjense la parte corrugada, que son los músculos pectíneos, la fosa oval, el limbo de la fosa oval, ¿okay? Esto es visión del lado derecho. Ella pasa hacia el ventrículo a través del orificio auriculoventricular que está circundado por la válvula tricúspide. Siguiente. Entonces, ya pasando ese orificio auriculoventricular, llegamos al ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho tenemos que evaluar la válvula auriculoventricular, que ya dijimos que es la válvula tricúspide porque tiene tres componentes o tres compuertas o tres valvas. Las trabéculas carnosas, los músculos papilares, trabécula septomarginal, el espolón de Wolf, cono arterial o infundíbulo de Wolf y la válvula pulmonar, que ya es la salida del ventrículo derecho. Siguiente. Entonces, cuando vemos una visión quirúrgica, fíjense que tiene tres valvas, ¿okay? Anterior, posterior y basal, o anterior, posterior y sectal. Entonces tiene tres valvas, una valva sectal, una valva anterior y una valva posterior. Y ese es el punto de entrada hacia el ventrículo derecho. Entonces esa es la válvula tricúspide, ¿sí? Está del lado derecho. Siguiente. Okay, entonces fíjense como en un movimiento armónico las válvulas hacen apertura al unísono, las válvulas auriculoventriculares y las válvulas de las arterias principales igualmente hacen apertura. Eso permite que haya una relajación auricular, contracción ventricular, luego hay lo contrario, hay la contracción auricular, relajación ventricular y de esa manera el circuito sanguíneo va a ir pasando por lo que ya mencionábamos, la bomba de aspiración, distribución y oxigenación. Siguiente. Entonces, en el ventrículo derecho vamos a ver varios componentes. Tenemos la válvula tricúspide, que es la parte de entrada del orificio auriculoventricular. Esa válvula tricúspide tiene unas valvas que ya mencionamos, una valva anterior, sectal y posterior, y esas valvas terminan en unas cuerdas, son llamadas las cuerdas tendíneas, que se unen finalmente a unos músculos. Esos músculos son llamados músculos papilares. En otra literatura lo van a conseguir como columnas carnosas de primero, segundo y tercer orden. Columna carnosa de primer orden son típicamente el músculo que se inserta, tiene una base en el espesor de la musculatura ventricular y una punta de donde nacen esas cuerdas tendíneas que se insertan en la cara ventricular de las válvulas, de la válvula tricúspide en este caso. Tenemos columnas carnosas de segundo orden que van
entre ambas paredes ventriculares y columnas carnosas de tercer orden que van de pared a pared como simplemente como una protuberancia dentro de los ventrículos. Cuando nosotros vemos ahí lo que llamamos un tracto de entrada y un tracto de salida. Del músculo papilar anterior, que tiene que ver con la valva anterior, ¿okay? Vemos que viene esta trabécula que va subiendo y llega a lo que se llama el cono atrial derecho o cono arterial. Esa, como ven, es una línea que va desde la base del músculo papilar anterior hasta ese cono y es llamada la trabécula septomarginal o banda moderadora, ¿okay? Que permite diferenciar lo que es el tracto de entrada del tracto de salida, es decir, la sangre entra aquí y aquí ya empieza la salida ventricular derecha. Este músculo que está acá es el músculo papilar del cono, es el primer músculo, el músculo papilar del cono. Sobre el músculo papilar del cono hay una prominencia, como ven aquí, más engrosada. Esa prominencia es llamada el espolón de Wolff, ¿sí? Y por encima hay una parte lisa que es llamado el cono arterial o cono de salida del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces tenemos tracto de entrada, tracto de salida, la banda moderadora o septo marginal, el espolón de Wolff y el cono arterial. Siguiente. Entonces, ¿por dónde va a salir del ventrículo derecho? Por la válvula pulmonar, que tiene 3 componentes o 3 valvas también. Siguiente. Entonces, si la vemos ya con más detenimiento, ¿sí? Siempre la pulmonar es anterior y la aorta más posterior. ¿Cómo conocemos que es la aorta? Porque están estos orificios que son los orificios de los ostium donde nacen las coronarias. Entonces la aorta tiene una valva coronariana izquierda donde nace el ostium de la coronaria izquierda, una valva coronariana derecha donde nace el ostium de la coronaria derecha y una valva no coronariana porque no hay ningún ostium coronariano allí. Mientras que la pulmonar, ella no tiene relación con las coronarias, simplemente tenemos 2 valvas anteriores y una posterior. ¿Qué es lo interesante? Que esas valvas están conformadas de una manera muy particular. Ellas tienen un engrosamiento en la punta y un espesamiento, disculpa el portugués que se mete de vez en cuando, en la punta de esa valva, y es lo que se llama el nódulo. En el caso de la pulmonar es el nódulo de Morgagni, ¿sí? Entonces tenemos el nódulo de Morgagni y tenemos los senos de la valva pulmonar. Son 3 senos, ¿okay? Izquierdo, derecho y anterior. Tenemos la lúnula, este engrosamiento del borde se llama lúnula y el engrosamiento central es el nódulo. En el caso de la pulmonar es el nódulo de Morgagni, ¿sí? Entonces tenemos nódulo de Morgagni, lúnula y las valvas propiamente dichas o los senos. Siguiente. Entonces ya vimos derecha e izquierda, vamos ahora para la izquierda. Entonces ahora vamos a describir más o menos lo que sería importante dentro del atrio izquierdo. Tenemos un apéndice atrial, un segmento venoso pulmonar, un segmento septal con válvula semilunar o foramen oval, una cresta lateral o cresta de Coumadin, el vestíbulo, que es la parte de entrada hacia el ventrículo izquierdo, la válvula auriculoventricular o válvula mitral y el surco interauricular o surco de Sondergaard, surco importante que usamos, o de Watterson, para el abordaje quirúrgico de las aurículas. Siguiente. Entonces, cuando vemos el atrio izquierdo, tiene una orejuela, ¿okay? Tenemos una parte lisa, semejante al derecho, pero un poco más transverso. En él van a llegar 2 venas pulmonares derechas, 2 venas pulmonares que están, fíjense, 2 venas pulmonares derechas que desembocan acá. Acá estarían las 2 venas pulmonares izquierdas. Esto es lo que llaman la parte venosa. Entonces tenemos una parte septal donde está lo que por el lado derecho era la fosa oval. Por aquí está la válvula del foramen oval, ya es una válvula semilunar, es como decir la parte posterior del foramen oval que lo vemos del lado derecho. Del lado izquierdo hace este relieve
con una semiluna, ¿ok? Y es el mismo foramen oval ocluido que está allí, pero visto desde el lado izquierdo. Esta que parte de entrada entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo es lo que se llama el vestíbulo. Algo interesante que entre lo que estaría acá, que sería la vena pulmonar superior izquierda, y la entrada de la orejuela o de la aurícula izquierda o la auriculeta o orejuela izquierda, hay una prominencia que es el surco de Sondergaard, el surco de Comadini, surco Comadini. Ese surco contiene un remanente de una vena que es llamada la vena de Marshall. Esa vena de Marshall fue en la etapa embrionaria la vena cava superior izquierda que tenemos, que ella luego se oblitera y forma un ligamento que queda dentro de ese surco. Vamos a ver otra imagen para ver si lo entienden mejor. Entonces, tenemos, fíjense, la cara posterior, como decía, la aurícula izquierda es más transversa, recibe las venas pulmonares derecha e izquierda. Esto es lo que llaman la parte venosa de ese atrio izquierdo. Aquí no vemos la parte sectal que estaría acá. Este es el septum con la semiluna, que es la parte posterior del foramen oval que veíamos del lado derecho. El cuerpo propiamente dicho de la aurícula izquierda, el vestíbulo, y aquí ya sería donde va implantada la válvula mitral y el ventrículo izquierdo. Siguiente. Para mostrarles lo que sería ese surco y cresta Comadini, que es el vestigio donde iba la vena de Marshall, que es esta vena que parte de la involución que hace la vena cava superior izquierda que tenemos en la etapa fetal. En algunos pacientes tenemos persistencia de esa vena y son elementos desafiantes a la hora de pasar una vía central, a la hora de hacer una cirugía cardíaca. De cuando en cuando nos conseguimos con esa persistencia de vena cava superior izquierda. Entonces fíjense, esa vena oblicua o vena de Marshall que está acá, ella se oblitera formando un ligamento que es el ligamento de Marshall. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué sucede? Fíjense, el foramen oval en algunos pacientes nunca se cierra. ¿Sí? Esto es aurícula derecha, cava superior, cava inferior, hicimos una apertura. ¿Por qué? Porque tenía persistencia del foramen oval permeable o una comunicación interauricular o CIA, como lo van a conseguir en alguna historia. Entonces, esto, como ya no cerró, ni modo, hay que cerrarlo de manera quirúrgica o de manera hemodinámica cuando tiene ciertas características, este rodete o el limbo de la fosa oval. Si las características no son apropiadas, pues ni modo, el cierre tiene que ser quirúrgico. Siguiente. Entonces, esa paciente se lleva a cirugía, siguiente, y se le coloca un parche de pericardio, se cierra el defecto y vean cómo queda el atrio completamente restaurado y el operatorio de la paciente. Cava superior, cava inferior, lo que habíamos mencionado, y la fosa ya cerrada con un parche de pericardio. Siguiente. Entonces fíjense lo interesante aquí, como es una visión lateral izquierda. Esta es la visión que tenemos los cirujanos cuando hacemos un abordaje por una toracotomía izquierda. Nos vamos a conseguir parte del ventrículo derecho por delante, la arteria coronaria descendente anterior y todo lo demás del ventrículo izquierdo. Esto es parte del seno coronario donde drena todo el circuito venoso del corazón. Siguiente. Entonces, les quería mostrar el surco de Watterson o de Sondergaard, que es esta zona, una depresión que existe entre lo que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Es un punto de abordaje quirúrgico para separar ambas aurículas y abordar la aurícula izquierda cuando lo usamos, sobre todo cuando vamos a hacer cirugía de la válvula mitral. Siguiente. Entonces, ya entrando en lo que es el ventrículo izquierdo, fíjense la diferencia, las paredes del ventrículo izquierdo son mucho más gruesas que las del ventrículo derecho. Él tiene dos prominencias musculares importantes que son dos músculos papilares. De esos músculos papilares, el músculo papilar anterior y posterior, de ellos nacen estas cuerdas tendíneas que son, o cuerdas tendinosas, que se unen a las valvas anterior y posterior de la mitral y son las que le permiten mantenerlas fijas, que permiten que
apertura y un cierre adecuado de la misma, como un paracaídas. Siguiente. La válvula que une o que permite la puerta de entrada entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo se llama la valva mitral y viene de que la asemeja con la mitra papal. De allí los anatomistas les recordaban la mitra papal, en otros libros lo van a conseguir como mitra de los obispos, y de ahí viene el nombre de la válvula mitral, ¿okay? Por la mitra papal. Ve que tienen dos componentes, una valva anterior y una valva posterior. Siguiente. Entonces, la válvula mitral, ella tiene forma ella no es totalmente circular como uno la imagina en los libros, ella tiene forma de silla de montar, de caballo, ¿ok? Es la forma habitual de ella. Tenemos una valva anterior que es bastante más grande que la valva posterior y cada una se une a un músculo papilar, la anterior al músculo papilar anterior y la posterior al músculo papilar posterior. Estas son las cuerdas tendinosas que fijan la valva de la válvula mitral, y esa válvula mitral está unida a esa unión auriculoventricular a través de un anillo, que es el anillo mitral, que va a ser parte del esqueleto fibroso del corazón, como ya vamos a ver. Siguiente. Esta es otra visión. Esta es la valva anterior, la valva posterior. Desde el punto de vista quirúrgico, nosotros la dividimos en A1, A2, A3, P2, P1, P2 y P3, que nos permite hacer cirugías preservadoras o cirugías reparadoras de la válvula mitral, o hacemos definitivamente exéresis de la válvula. Fíjense como acá hay una separación importante entre lo que es la valva anterior y la valva posterior. Aquí está, eso es lo que llamamos las comisuras. Entonces tenemos una comisura anterolateral y una comisura posteromedial. Son dos comisuras que tiene la válvula mitral, que son la unión entre la valva anterior y la valva posterior. Siguiente. Entonces, lo que les mencionaba, las comisuras que son festoneadas, una valva anterior que es mayor, una valva posterior que es más delgada, y entre ellas las dos comisuras. Siguiente. Algo interesante, que la valva anterior de la mitral tiene estrecha relación con la válvula aórtica a través de la cortina aórtico-mitral. Es una parte semimembranosa que está por debajo de las valvas de la aorta, ¿okay? Y que se une a la valva anterior de la mitral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O cuál es la importancia? Que desde el punto de vista quirúrgico existen ciertas afecciones como la endocarditis, o desde el momento de un reemplazo valvular que tenemos que tomar en cuenta si vamos a hacer un reemplazo aórtico para no lesionar la valva anterior de la mitral. Los puntos tienen que ser muy precisos en esta área para no caer en la válvula mitral. O un proceso infeccioso de la válvula mitral o viceversa de la válvula aórtica puede afectar a uno o a la otra. Siguiente. Esta es una válvula que tuvimos que resecar. Fíjense que en el anillo mitral damos una cadena de puntos para luego descender en ese lugar. Ahí resecamos la válvula y posteriormente vamos a colocar una prótesis. Entonces, fíjense la importancia de la anatomía. Es importante porque tiene que ver con elementos que usualmente van ustedes a estar atendiendo cuando sean médicos generales, pacientes afectados de valvulopatía mitral, estenosis mitral, fiebre reumática. Entonces tienen que conocer y recordar la anatomía, y nosotros, porque bueno, es el camino a casa donde nos metemos todos los días a reemplazar, reparar o a arreglar las afecciones estructurales. Aquí abajo está la base de los papilares que están cortados porque se hizo la exéresis de la válvula. Siguiente. Fíjense, ya se hace la exéresis, este es el abordaje atrial, fíjense cómo se ve el anillo valvular mitral, y vamos a colocar una prótesis que va a sustituir a la válvula nativa que quitamos. La siguiente. Posteriormente bajamos la válvula, en este caso bajamos la válvula mecánica, la fijamos al anillo en una cadena de puntos y bueno, restauramos la fisiología normal de ese paciente y de las funciones presóricas y volumétricas del corazón. Siguiente. Entonces, el ventrículo izquierdo es cónico, pero más alargado que el derecho, tiene una camada más espesa de miocardio. El tracto de salida es el vestíbulo de la aorta o cono arterial, que es lo que está acá.
así como había tracto de salida en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo también hay tracto de salida. ¿Ok? Y tenemos dos músculos papilares, anterior y posterior. Siguiente. Entonces lo mismo que le estaba mencionando para que se lo vayan repasando. Tenemos un músculo papilar anterior, un músculo papilar posterior, ¿okay? Que cada uno se une a una valva anterior y valva posterior. Son trabéculas carnosas del ventrículo. Vean que las paredes son más gruesas que las del ventrículo derecho. Está circundado por las coronarias. Siguiente. Es lo mismo, para reforzar lo mismo. Fíjense el grosor del BD del ventrículo derecho y el grosor del BI del ventrículo izquierdo. Como el ventrículo izquierdo es más grueso, ¿por qué? Porque él tiene que hacer mayor fuerza eyectiva para mandar la sangre a todo el organismo. Siguiente. Y así caemos en la válvula aórtica, que es una válvula también trivalva, normalmente muy similar a la pulmonar, pero que tiene unos orificios en dos de sus valvas, que son los ostium de las coronarias, que es decir, donde nace la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que son las arterias que nutren el corazón. Entonces, fíjense que igual tiene una lúnula, ¿okay? O un engrosamiento de la punta, con un punto central más grueso, que es la parte de la válvula. Ese punto es el nódulo. En el caso de la aorta es el nódulo de Arancio. Fíjense que en la pulmonar era el nódulo de Morgagni, ¿sí? Entonces tenemos lúnula, nódulo de Arancio, las valvas y los senos. ¿Okay? Lo que está por dentro es seno, que es una dilatación del vaso en esa zona para permitir, en el caso de la aorta, la nutrición de las coronarias. Entonces ella tiene tres valvas. Fíjense cómo se abre para la eyección ventricular y se cierra para evitar que la sangre regrese hacia el ventrículo izquierdo una vez que ha terminado la eyección ventricular izquierda. Siguiente. Esta es una visión quirúrgica. Fíjense que es una valva coronariana izquierda, una valva coronariana derecha y una valva no coronariana. Esta es la visión del cirujano. Esto es lo que yo veo cuando abro la aorta. ¿Okay? Aquí esto que está aquí es el ostium donde nace la coronaria izquierda, y aquí está el ostium donde nace la coronaria derecha. Y esta, como no tiene coronaria, se llama valva no coronariana. Fíjense que ella puede ser en algunos casos bicúspide o tricúspide con comportamiento bicúspide. ¿Qué quiere decir? Que se ve afectado por patología, no es para ustedes ahorita, pero para que ya vayan conociendo, que producen estenosis, producen calcificación y disminuyen la eyección sanguínea normal que puede tener el ventrículo, por lo que en esos casos hay que operar al paciente para restaurar la salida ventricular izquierda. Siguiente. Este es un caso que estamos reemplazando la válvula aórtica, ya la resecamos. Esa válvula fue muy calcificada, era una estenosis por una fiebre reumática. Quitamos toda la válvula, colocamos una cadena de puntos y posteriormente vamos a bajar la prótesis, en este caso una prótesis biológica. La tenemos que implantar en el anillo nativo con esa serie de puntos. Cada punto tiene que quedar bien anudado, no puede haber punto flojo, porque si queda flojo el paciente probablemente no tenga la mejor evolución posible. ¿Okay? Entonces, una vez que implantamos la válvula que está a nivel del anillo, cortamos las fijaciones del holder, que es con lo que se mantiene la válvula armada. Fíjense que es una prótesis biológica, miren cómo sustituye, muy parecida a la válvula nativa. ¿Okay? Entonces se aprende la válvula aórtica, tiene tres valvas en condiciones normales. ¿Okay? En este caso la estamos sustituyendo porque estaba muy estrecha, y fíjense que una vez que llegamos al punto donde queremos, al anillo, pues tenemos que fijarla que quede de manera hermética y no exista fuga ni entre el anillo y la prótesis, ni de la válvula ni de la aorta hacia afuera. Entonces, cada uno de esos hilos tenemos que irlos anudando para fijar la válvula y dejarla en su sitio. ¿Siguiente? Este es un caso interesante, que es una válvula que algún día pudiese llegar a ver, una válvula
cuatricúspide, fíjense que en vez de nacer con 3, nació con 4, por lo que la turbulencia que se creaba aquí, pues lesionó la válvula y tuvimos que llevarlo a cirugía y hacerle un reemplazo valvular aórtico por una válvula cuatricúspide. Fue un caso que fue presentado siguiente, nos valió una presentación. Siguiente. Ok, vamos. Válvula aórtica cuadricúspide que como causa de insuficiencia valvular aórtica severa. Eso lo presentamos en avances cardiológicos. Siguiente. Y así, bueno, ya conocen en los atrios, ya conocen la parte interna del corazón, ¿sí? Atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, cada uno de ellos tiene sus componentes importantes que tienen que repasar y aprender. Y caemos en algo interesante que es el llamado esqueleto fibroso del corazón. Siguiente. ¿Qué es el esqueleto fibroso del corazón? Siguiente. No es que tenemos huesos ahí dentro del corazón, sino que tenemos una colección de fibras de tejido conjuntivo denso bordeando los 4 orificios valvulares y conforman el arterio fibroso o círculo tendinoso del Lower, que es donde se van a insertar las valvas de las válvulas. Recuerden que las válvulas están conformadas por valvas, es decir, esto es la válvula mitral tiene 2 valvas, una valva anterior y una válvula posterior. La válvula tricúspide tiene 3 valvas y así. Esas valvas se insertan en un anillo. Ese anillo forma parte de ese esqueleto fibroso del corazón, que es lo que permite mantener el corazón estructuralmente alineado. Entonces, son resistentes, sirven de base de implantación a las válvulas tanto del atrio, ventriculares como aórtico y pulmonar, aórtica y pulmonar, y las válvulas auriculoventriculares. Conforman 2 áreas triagonales que conforman el trígono fibroso principal derecho y trígono fibroso secundario izquierdo. Entonces, estos son los trígonos, ¿ok? Porque son 3 que están uniendo a 3 válvulas o 3 válvulas donde ellas se están insertando. Y separan algo interesante, que es lo que permite separar la musculatura del atrio de la musculatura ventricular, tanto derecha como izquierda. Siguiente. Esta es una analogía bien interesante. Allá en Brasil existe lo que se llama la triple frontera, que es un lugar que está circundado por lo que pudiéramos decir ese esqueleto fibroso donde se unen 3 países, Brasil, Argentina y Paraguay. Ellos se unen en esa triple frontera gracias a este río que pudiéramos semejar, no sé si le sirve de mnemotecnia, para que el esqueleto fibroso que permite la alineación y la unión de 3, en nuestro caso 4 válvulas, pero 3 principales en ese esqueleto fibroso del corazón. Siguiente. Entonces fíjense, ¿qué es la importancia de él? Que en cada uno de las válvulas hay parte de ese esqueleto fibroso, y el esqueleto fibroso es donde se va a unir las valvas al anillo propiamente. Ese esqueleto forma parte de ese anillo valvular. Entonces, el que tiene más relación es el anillo valvular mitral, aórtico y tricuspidio. El anillo valvular pulmonar tiene más relación solo con la aorta, pero conforma parte del esqueleto fibroso como lo vemos acá. ¿Ok? Siguiente. Fíjense, esta es una visión quirúrgica de la válvula mitral. Tiene una valva anterior que es más grande, una valva posterior. Lo que están señalando acá es la inserción de las cuerdas tendinosas que vienen de los músculos papilares. Recuerden que tenemos un músculo papilar anterolateral, un posteromedial, que ellos llegan mediante las cuerdas tendinosas a las valvas, y a su vez estas valvas están unidas a este esqueleto. Fíjense cómo se ve acá el esqueleto fibroso que forma el anillo valvular. Siguiente. Y así, bueno, ya se conoce el corazón por fuera, ya se conoce el corazón por dentro. Ahora ese corazón tiene que nutrirse. ¿Cómo se nutre? Como toda la parte del organismo, a través de la circulación que lleva la sangre oxigenada. Y entonces aquí ustedes, ¿qué tienen que revisar? Arterias coronarias derecha e izquierda, arteria adiposa de Beusen, la vena cardíaca magna, vena cardíaca parva o cardíaca media, y el seno coronariano. Siguiente. Entonces fíjense, del lado de la aorta
Ya habíamos visto los orificios de los ostios coronarianos u orificios de salida de esas arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda es la más importante, o ambas tienen importancia, pero usualmente la izquierda tiene más implicaciones. Ella tiene lo que llamamos el tronco de la coronaria izquierda, que pasa por detrás del tronco de la pulmonar. De ese tronco, una vez que sale de la pulmonar y está bordeado por la orejuela izquierda, se divide en dos grandes ramas. Una rama que es la arteria coronaria descendente anterior, que va por el surco anterior, y una rama que va bordeando la base del corazón y es llamada arteria circunfleja, porque está circundando esa unión auriculoventricular. De la rama coronaria descendente anterior nacen unas ramas que van hacia la izquierda, que son las ramas diagonales, ¿ok? Y de la rama de esta marginal nacen unas ramas importantes que van para las caras laterales del ventrículo, que son las arterias marginales. Entonces tenemos tronco de la coronaria izquierda, arteria descendente anterior, arterias diagonales, arterias circunflejas y arterias marginales. Acá se señalan unas pequeñas ramas que van en este sentido, normalmente son más, parecen los dientes de un peine, y son las ramas septales que van a irrigar el septo interventricular, ¿sí? Con respecto a las coronarias, existe una nomenclatura que se dice dominancia derecha o dominancia izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicarle la derecha para que lo puedan entender. La coronaria derecha nace, va pasando por ese surco auriculoventricular, bordeando la orejuela derecha, luego al llegar al borde del corazón se encurva hacia atrás y se divide en una rama marginal y una rama interventricular posterior. Fíjense, esta es la interventricular anterior y esta es la interventricular posterior. Pero ¿qué sucede? A veces en algunos pacientes la arteria marginal de la izquierda da esa rama interventricular posterior. Cuando lo da la circunfleja, se habla de dominancia izquierda. Si esa rama interventricular posterior, como está acá, que es lo más frecuente, está naciendo de la derecha, se habla de dominancia derecha. Fíjense lo interesante que la arteria coronaria derecha da una rama que es para el sistema de conducción, que es la rama del nodo simatrial, y ella a su vez puede dar ramas que se unen con ramas de la descendente anterior, que es las famosas arterias de Bieusa, que uno las del corazón. Las arterias coronarias se estudian mediante la coronariografía, que nos permite a nosotros ver dónde hay lesiones, o si hay o no hay lesiones obstructivas o no, que puedan ameritar tratamiento. Siguiente. Fíjense que una vez que las arterias llegan y nutren las fibras miocárdicas, esas arterias tienen que regresar con sangre desoxigenada hacia el corazón nuevamente y regresan a través de las venas. El sistema venoso tenemos que lo que sería la vena descendente anterior es la vena cardíaca magna y la vena descendente posterior sería la vena cardíaca media o interventricular posterior. Tenemos una vena cardíaca menor que es la del borde lateral del corazón y todas estas venas van a drenar finalmente en una dilatación que está en la cara posterior del corazón, que es llamado el seno coronario. Esto tienen que aprendérselo, el seno coronario, que desemboca en la aurícula derecha y se recuerdan que tiene una válvula que es la válvula de Tebeso, ¿sí? Entonces esto es el drenaje venoso del corazón, vena cardíaca magna, vena cardíaca parva o menor, las venas laterales, ¿okay? Y el seno venoso que recibe toda esa irrigación venosa del corazón y desemboca en la aurícula derecha. Entonces fíjense, esto es una arteriografía, se hace una inyección de contraste, vean el tronco de la coronaria izquierda, aquí está la arteria circunfleja, aquí está naciendo la arteria descendente anterior, fíjense que está llegando bien a la punta y dobla un poco hacia atrás, por lo que debe haber anastomosis con la descendente posterior. En este caso es una dominancia derecha. ¿Por qué? Porque
la descendente posterior debe estar naciendo de la derecha. Entonces tenemos descendente anterior, tenemos las ramas marginales y tenemos esta arteria que es la circunfleja que está dando las ramas marginales también. Siguiente. Aquí para que vean cómo sería la figura de coronariografía de una arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Siguiente. La coronaria derecha ya la habíamos mencionado, que da varias ramas, una rama marginal y la rama interventricular posterior, la rama de del cono, ¿okay? Y del nodo sinusal o sinoatrial, que a veces se anastomosa con ramas de la descendente anterior, dando el anillo de Bieusi. Estas arterias, gracias a un doctor llamado René Favaloro, que fue el que ideó el puente aortocoronario, esto es lo que se llama un bypass aortocoronario. Se saca la vena safena magna, se invierte y se coloca en la aorta y se anastomosa las coronarias por delante de los sitios donde hay obstrucción. Esto es una cirugía cardíaca para revascularización quirúrgica del miocardio, para que vean que tiene implicación la anatomía en la parte clínica de manera importante. Siguiente. Fíjense al paciente que le colocamos los puentes. Esta es la arteria torácica interna que está unida a la descendente anterior. Esta es una vena safena magna a una diagonal y esta vena safena magna está llegando a la coronaria derecha de este lado. Siguiente. El sistema cardiolector que el profesor quería revisar. Bueno, el sistema cardiolector no es más que un sistema especializado de células especializadas que están intrínsecas dentro de las masas musculares cardíacas. Ellas permiten que los estímulos eléctricos sean sincrónicos, permitan que primero se contraigan las aurículas, relajen el ventrículo, luego contrae el ventrículo, relajan la aurícula. Eso se hace de manera al unísono. Cuando ellas por alguna manera no funcionan bien, ocurren los llamados bloqueos cardíacos, donde en algunos casos hay necesidad de colocar marcapasos. Entonces, fíjense, la expresión de esta actividad lo vemos a través del electrocardiograma, como lo van a aprender ustedes posteriormente. Siguiente. ¿En qué consiste ese sistema cardiolector? Tenemos el nódulo sinusal o nódulo sinoatrial o de Cage y Flack, el haz internodal que une con un nódulo que está, se recuerdan, en la punta del triángulo de Koch, ¿okay? Que es el nódulo auriculoventricular. Aquí está, el nódulo auriculoventricular o nódulo de Ascot-Tavara. Y tenemos vías internodales. Hay una vía interesante que va del nodo sinusal, va hacia el lado izquierdo del corazón y es el fascículo de Bachmann, o de Bachmann, como es llamado. Eso es importante a la hora de los estudios electrofisiológicos. De ese nódulo AB o nódulo auriculoventricular nace el haz de His, que luego se divide en dos ramas, la rama derecha, rama izquierda del haz de His, y que van a dar finalmente los plexos de Purkinje. Siguiente. Entonces, fíjense, tenemos el nódulo sinusal, cuya ubicación anatómica es en la base de desembocadura de la vena cava. Allí en algunas piezas, si son frescas, lo pueden ver como una discreta prominencia con cambios de coloración, y de él salen fascículos internodales que van por las paredes del arco derecho y se van a unir con ese nódulo AB. ¿Por qué se llama AB? Porque es auriculoventricular, de donde van a ser posteriormente las de His, que se divide en dos grandes ramas, la rama derecha, rama izquierda de la de His, y que van a terminar dando otras subramas que son las fibras o el plexo de Purkinje. Entonces, fíjense, como el estímulo eléctrico sale acá, viaja por estos haces internodales, llega al nódulo AB, de ese nódulo AB va para la fibra de Purkinje, la fibra de las de His, y luego se divide en la rama derecha, rama izquierda de las de His. Cuando existen alteraciones en la transmisión del impulso
transmisión del impulso a través de estos sistemas de conducción, como les dije, ocurren los famosos bloqueos que pudieran llegar a ser importantes y tener la necesidad de colocar un marcapaso para comandar los latidos en una frecuencia adecuada y mantener un gasto cardíaco adecuado. O en algunos casos, disculpen, existen fibras anormales que comunican estos nódulos, que se llaman haces accesorios o anormales, que producen arritmias en el paciente, es decir, no hay un ritmo sinusal, no hay un ritmo comandado por el nódulo sinusal, sino que son ritmos ectópicos que cambian la frecuencia, cambian el gasto cardíaco del paciente, y hay que entrar mediante catéteres a hacer ablaciones o quemaduras de esos haces anómalos para poder dejar al paciente al ritmo sinusal. Entonces, esto es para que vean el nodo AB, cómo se divide en las fibras de His, que luego da una rama derecha, rama izquierda. Esa rama derecha a su vez termina en una serie de ramificaciones que son las fibras de Purkinje. Entonces fíjense, aquí es una representación de una pieza anatómica, cómo ese sistema de conducción está distribuido en ambos ventrículos e interconectado entre sí. Siguiente. Este es un corte histológico para que vean la diferencia de ese tejido, que es un tejido especializado. Aquí fue disecado ya en la parte ventricular, y por eso es que él permite esa transmisión del estímulo nervioso que viene pues, de los plexos cardíacos. Siguiente. Como les dije, en algunas circunstancias ellos no funcionan bien o están patológicos, produciendo arritmia o un tipo de arritmia realmente bloqueo, por lo que hay la necesidad de colocar un marcapaso. Este es un marcapaso endocavitario. ¿Por qué? Porque los electrodos van colocados en las cavidades, tanto ventriculares como atriales. Esto es lo que llamamos un DDD, es decir, un electrodo que da estímulo atrioventricular y que tiene una pila que va a marcar la frecuencia cardíaca para la cual se programe una cirugía, pequeña cirugía que hacemos, y colocamos un marcapaso. Entonces, cuando le hablan de marcapaso, es esto, es una pila que va a estar dando estímulo y va a mantener una frecuencia para la cual se programe al paciente. Existen varias modalidades donde el marcapaso está inhibido porque el paciente tiene lo que llamamos escape, es decir, hay momentos donde él tiene ritmo con buena frecuencia, pero uno lo programa. Si esa frecuencia baja de 70, el marcapaso se dispara y comienza a comandar el ritmo para mantener una frecuencia por encima de 70. Siguiente. ¿Cómo es la inhibición extrínseca? ¿Qué son los plexos cardíacos? Muy parecido a veces a los que vemos en esas instalaciones eléctricas de la calle. Siguiente. Tienen entonces contingentes simpáticos que son adrenérgicos, que produce efectos cronotrópicos e inotrópicos. Tienen un contingente vagal o colinérgico, tienen unos nervios cardíacos superior, medio e inferior. Ellos se unen posteriormente dando los plexos cardíacos. Tenemos un plexo cardíaco anterior o superficial, un plexo cardíaco posterior o profundo, y muchas veces existe una condensación de esos plexos que da una imagen de ganglio que es llamado el ganglio cardíaco de Whistler. Siguiente. Entonces, como vemos acá, tenemos el nervio vago derecho, que es la parte colinérgica, ¿sí?, que viene y acompañando al tronco simpático, que desde arriba de la porción cervical se van dividiendo en una rama superior, media e inferior, que son los nervios cardíacos, superior, medio e inferior. No siempre son fáciles de ver y de disecar, pero es importante que sepan que existen una inervación autonómica de las cuales, gracias a Dios, no tenemos injerencia. Ellas solas son las que están estimulando el corazón. Tanto pueden aumentar la frecuencia cuando están asustados, cuando están bravos, como pueden bajar la frecuencia como cuando están dormidos, como varios por ahí que están durmiendo. Seguro que tienen la frecuencia baja, que están al predominio del sistema del vago. ¿Ok? Siguiente. Entonces, esos nervios se unen en la cara anterior de la aorta o en la cara posterior de la aorta, dando un plexo cardíaco anterior y un plexo cardíaco posterior. Fíjense que
en el arco aórtico, en la parte inferior, ellos se pueden condensar dando ese nervio, ese ganglio de Wisberg. ¿Okay? Entonces, de ellos parten ramas también que van hacia la musculatura y hacia los vasos. También van a producir vasodilatación o aumento de la frecuencia cardíaca o bradicardia en un momento dado. Siguiente. Y así caemos en los grandes vasos. Ya sabemos cómo es el corazón por fuera, por dentro, ya sabemos cómo es la inervación, tanto intrínseca como extrínseca, y vamos a ver entonces qué es lo que sale del corazón. Los grandes vasos es semejante a esas tuberías de riego grandes. Siguiente. Entonces, del corazón nacen dos grandes troncos arteriales, como es la aorta y la arteria pulmonar. La aorta que nace del ventrículo izquierdo, la aorta normalmente es más posterior, y la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, que nace del ventrículo derecho, que es más anterior. Y llegan a ella, al corazón, dos grandes troncos que son las venas cava superior e inferior. Siguiente. Disculpa, con la anterior. Cuando hablábamos del pericardio, el pericardio fibroso y seroso que se unen hacen unos repliegues a nivel de esos troncos arteriales, y a nivel, el más famoso es el que se hace a nivel de la aorta, que lo abordamos siempre en la cirugía, que es el pliegue de Concato. Este pliegue que está acá es el pliegue de Concato, que es los repliegues, la condensación del pericardio a ese nivel. Lo que está por arriba del pliegue de Concato está fuera del pericardio, y lo que está por debajo del pliegue de Concato está dentro del saco pericardio. Siguiente. Esto es para que vean la relación de los nervios con los grandes vasos. Fíjense que la aorta da una parte transversa, que es el callado de la aorta, luego de la arteria subclavia ella comienza a descender, y es lo que se llama aorta torácica descendente. Por delante de ella van los anillos traqueales y las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Siguiente. Entonces, algo importante, que el drenaje venoso, como decíamos, que llega por dos grandes venas, la vena cava superior y cava inferior, a nivel de abdomen, en la cava inferior, los drenajes llegan a ella, los drenajes de víscera, de pared y todo, por las venas lumbares, mientras que a nivel del tórax se conforma una rica red que se conjuga en una sola vena, que es la llamada vena ácido. Usualmente va del lado derecho, pero en algunos pacientes las venas son uno de los elementos anatómicos donde usualmente pueden existir más variantes anatómicas. Pueden haber venas del lado izquierdo, que son las llamadas venas hemiácido. Ellas colectan la sangre que viene de toda la pared torácica, llegan a la vena ácido, se unen con la vena ácido, y finalmente va a desembocar en la cara posterior de la vena cava superior. Existe una vena accesoria en algunos pacientes que va al primer espacio intercostal y acaba drenando en las venas del tronco brachiocefálico. Algo importante es los linfáticos. También ellos forman un sistema engrosado, que es la vena de Kilo, que va a desembocar y se va a formar lo que se llama el conducto torácico, que va a desembocar en la cara posterior de la vena subclavia. Entonces, fíjense cómo el drenaje venoso torácico tiene que ver con venas que llegan al ácido, a diferencia del abdomen, que son las venas lumbares. Y algo importante, la aorta siempre les va a quedar en condiciones normales del lado izquierdo de la columna. Del lado derecho de la columna les van a quedar las venas cava. ¿Sí? Siguiente. Una de mis pasiones quirúrgicas, la aorta. La aorta es un elemento dinámico muy importante, y es dividido en lo que se llama raíz de aorta, aorta ascendente, arco aórtico, y aorta torácica descendente. Posterior al diafragma es aorta abdominal, suprarrenal e infrarrenal. Entonces, la raíz de aorta está conformada por el anillo aórtico, estas dilataciones, que son las porciones sinusales donde están los senos de Valsalva, que son los senos donde nacen los osteocoronarianos. Por eso es que son dilatados, para permitir que durante la diástole se nutra el corazón, porque se llenan esos senos y la sangre se va por las coronarias. Y
Cuando esos senos se achican, que se vuelven a ser tubulares, eso es lo que se llama la unión sinotubular, es decir, unión entre los senos, la parte de los senos y la porción tubular ascendente. De la porción sinotubular nace la aorta ascendente, que llega hasta antes del tronco brachiocefálico, ¿sí? Entonces, inmediatamente antes del tronco brachiocefálico se llama hemiarco, y del tronco brachiocefálico hasta la pasada la arteria subclavia izquierda es el arco aórtico. De la subclavia izquierda hacia abajo es la arteria aorta torácica descendente. Fíjense que la raíz, cada uno tiene sus medidas, esto no se lo vamos a exigir, pero si se lo aprenden, excelente. ¿Okay? La raíz de aorta tiene 28, a nivel de aorta ascendente 26 milímetros, callado 27, aorta descendente 25, y aorta abdominal a nivel del hombre 21 y mujer 19. ¿Cuál es la importancia de eso? Que nos permite a nosotros, cuando hacemos un estudio, saber si tenemos una aorta dilatada o no, y saber si tenemos que hacer tratamiento de la aorta aparte de la válvula aórtica, o un reemplazo aórtico, como es una de las cirugías más grandes que se hace en el país, que se llama cirugía de ventral de bono, donde se sustituye toda la aorta ascendente, se reimplantan las coronarias y se cambia la válvula aórtica. Siguiente. Entonces, fíjense, este estudio es una angiotomografía, cómo se ve la raíz de aorta. Esta es una aorta dilatada que inexorablemente hubo que tratarla mediante una cirugía de ventral de bono. Fíjense cómo de ella nace la coronaria derecha, la coronaria izquierda, lo que mencionábamos, el tronco, la coronaria izquierda, posteriormente se divide en dos grandes ramas. ¿Okay? Aquí, desde el punto de vista académico, las divisiones de la aorta, una porción sinusal, unión sinotubular, la porción tubular, el arco proximal o hemiarco, esto es el propio arco, ¿okay? Aorta torácica descendente. Siguiente. Esto es una, no sé por qué no tuvo movimiento, esto es una resonancia magnética cardíaca, acá deberían estar batiendo los ventrículos, no importa, no tuvo movimiento, no sé qué pasó ahí. Pero es para que vean, son métodos de estudio, y miren cómo de aorta, una aorta ascendente totalmente dilatada, luego arco aórtico y aorta torácica descendente. Siguiente. Acá tenemos, para que vean, lo mismo, aorta torácica ascendente, dilatada, la origen de las coronarias, el tronco brachiocefálico, al cual llega la arteria subclavia y la arteria carótida derecha, la arteria carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda. Fíjense, esto es un paciente que tuvimos que realizar una cirugía de ventral de bono, sustituir, porque es una aorta patológica totalmente dilatada. Siguiente. Acá estamos haciendo disección. Algo importante que estoy haciendo acá es pasando por detrás por el seno transverso. ¿Se recuerda cuando hablamos del seno transverso? Vean la utilidad. ¿Por qué? Porque es el sitio que se diseca y es el sitio donde vamos a colocar una pinza para pinzar, excluir esta parte de la aorta. Esto es lo que se llama una disección de aorta, es decir, una ruptura interna de la pared aórtica, donde la sangre no solo se va por la luz verdadera, sino que comienza a crear una falsa luz. Esto es una emergencia quirúrgica, porque la mortalidad aumenta por hora una vez que ocurre la ruptura o la disfunción. Aquí ya estamos pinzando, aquí se pinzó la aorta, aquí voy a proceder a abrir la aorta para hacer la extracción de coágulos y ver la luz verdadera, la luz falsa. Por eso se coloca esta compresa o esta gasa para no bañar de sangre a todo el mundo. Sí, porque sale a presión, a alta presión. Aspiramos. Esto que están viendo acá son coágulos, ¿ves? Que están en la falsa luz. Esto que está acá son coágulos de la falsa luz. Posteriormente, pues hay que abrir la aorta para comenzar pues ya la cirugía propiamente dicha y hacer la sustitución de la aorta ascendente. Siguiente. Aquí, fíjense, con este tubo cambiamos la aorta ascendente, aquí va la válvula aórtica, se desinsertan las coronarias y se sustituye la aorta ascendente. Fíjense el resultado final, ya el tubo colocado, restituida la circulación mayor a través de la aorta. Como les digo, esta es la cirugía, una de las más grandes que se hace en el país, y bueno, gracias a Dios ya tenemos la tecnología acá, la hacemos acá. Una cirugía para
de aorta ascendente y el nombre es cirugía de Mental de Bono. Siguiente. También nos valió un trabajo que publicamos en Avances de Cardiología, donde tuvimos un caso bastante complejo, pues se publicó, pues nos permitió obtener un premio por este tipo de cirugía. Siguiente. Recuerden que les mencioné, en algunos pacientes ese ligamento no se cierra, y esto es una parte embriológica fetal que es el ductus arterioso permeable. Es una comunicación entre el inicio de la aorta torácica descendente y la arteria pulmonar. Normalmente de la etapa embrionaria, eso normalmente al nacimiento debe cerrar, en algunos pacientes no cierra y comienza a causar un hiperflujo hacia la pulmonar que puede llevar a hipertensión arterial pulmonar, por lo que hay que llevar al paciente a cirugía y hacer exédesis o ligadura del ducto arterioso permeable. Siguiente. Orgánica. Dile. Siguiente. Entonces fíjense, esta es una angioresonancia, fíjense para que vayan repasando lo que es latido cardíaco, aorta, los bordes del corazón, el pericardio